Para ayudar a preparar el camino al pronto retorno del Mashiach, tenemos que hacer dos cosas principales: eliminar la muerte del mundo y agregar vida eterna al mundo. Entonces ahí tenemos dos cosas: eliminar muerte, o sea, sacarle grados de muerte al mundo, y agregar grados de vida y de vida eterna, de eternidad. ¿Cómo eliminamos la muerte? Es lo que hablábamos ayer, dejando de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, en términos prácticos, dejando de actuar de acuerdo a las 10 leyes del ego que vimos ayer. Entonces no vamos a entrar tanto en esa parte. Entonces eliminamos la muerte dejando de comer del árbol del bien y del mal. ¿Y cómo le agregamos vida eterna al mundo? Todo lo contrario, comiendo del árbol de la vida, es decir, guardando las 10 palabras o los 10 mandamientos. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Y por qué uno podría decir, bueno, ¿influye en algo que haya más grados de muerte o más grados de vida? Sí, influye mucho, sobre todo pensando en lo que es este evento que se llama la venida del Mesías. Porque mientras más energía de muerte hay en nuestro mundo, más traumática será la venida del Mesías. Es decir, como es un evento que se va a producir sí o sí, si ese momento encuentra mucha energía de muerte en nuestro mundo, se va a dar con circunstancias sufrientes. Por ejemplo, podrían ser guerras, muchas situaciones de sufrimiento, por ejemplo, como terremotos, tsunamis, etcétera, enfermedades, plagas como lo estamos viviendo, y también podría darse lo que se llama persecuciones. Entonces, no es una buena idea, un buen escenario que la venida del Mesías nos encuentre con muchos grados de muerte. Mientras más energía de vida haya en el mundo, en el momento que venga el Mesías, más armónica será esa entrada de esta energía. Es lo que se llama que se va a dar la entrada del Mesías en sintonía con el despertar de la conciencia Mashiach colectiva. Eso sería lo ideal, ¿cierto? Que hubiese un nivel de conciencia en la humanidad en el cual hubiese un porcentaje importante de la humanidad despertando la conciencia espiritual a tal nivel que vaya sumando mucha energía de vibración de vida, de manera que cuando viene el Mesías, eso entra en una vibración similar. Por lo tanto, no se hace de manera traumática y el sufrimiento ahí prácticamente es mínimo. El problema es que por ahora está predominando la muerte sobre la vida, en el sentido que todavía vemos mucho caos a nivel mundial. Como sabemos entonces que es un tiempo de preparación, por una parte están las circunstancias mundiales que se van dando, pero también por otra están las circunstancias interiores que nosotros podemos ir generando. Es importante siempre tomar conciencia que si bien las profecías apuntan a una circunstancia, es decir, la profecía quiere decir que si las circunstancias se mantienen igual, va a pasar esto. Pero siempre el ser humano tiene la posibilidad de cambiar algo. Entonces, no es menor los grados de muerte o vida que nosotros podamos ir aportando a podríamos decir, a esta aura mundial, colectiva, espiritual de la humanidad. Por eso es tan importante que podamos hacer nuestro trabajo espiritual para en esta balanza sumar muchos grados de vida. Los escritos nazarenos nos cuentan
que cierto día se presentó una persona ante Yeshua y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Y Yeshua le respondió: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles?, le preguntó la persona. Y Yeshua le dijo: no adulterarás, no asesinarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Es decir, le estaba citando los 10 mandamientos. Es interesante en este texto porque el maestro le dice: guarda los mandamientos. Y él le pregunta: ¿cuáles? ¿Por qué le pregunta cuáles? Porque en la Torá hay muchos mandamientos. Y también en ese tiempo había mucho mandamiento de hombre, que se dice, o sea, mandamientos que iban siendo como creados por los líderes religiosos y se iban sumando mandamientos que no estaban en las escrituras originales. Entonces el maestro le dice: guarda los mandamientos. Y le dice: ¿cuáles? Y le refuerza la idea: los mandamientos principales, los mandamientos que son el fundamento de la Torá. Este pasaje es muy importante porque fijémonos que para Yeshua, para el Mesías, para nuestro maestro, que es el hombre más sabio y más conectado con Elohim que ha existido en la historia humana, el camino para tener vida eterna son las 10 palabras o los 10 mandamientos. O sea, hay que pensar que si para Yeshua él consideraba como maestro de Torá que eso era lo esencial, más claro no puede estar. ¿Por dónde está entonces el camino? ¿Por dónde tenemos que seguir? ¿Dónde tenemos que enfocar? ¿Dónde está lo principal? Entonces, si para Yeshua era tan importante esto, podemos desprender algunas enseñanzas fundamentales de este pasaje. Vamos a citar cuatro enseñanzas. Primero, los 10 mandamientos tienen una gran importancia en el camino espiritual del Mesías. Es decir, todo el que quiera seguir a Yeshua como su maestro, tenemos que hacer el esfuerzo por asumir estos 10 enunciados como principios fundamentales de nuestra vida. Así como distintos caminos tienen sus principios, estos son nuestros principios, nuestros fundamentos de vida práctica. Un fundamento del camino práctico del seguidor de Yeshua. Segundo, se desprende también la importancia de estudiar en profundidad los 10 mandamientos. De estudiarlos en sus 4 niveles, desde el literal, el deductivo, el simbólico y el secreto. Ahí pueden ya empezar con eso. Tomen su Biblia y empiecen a estudiar los 10 mandamientos. Vayan haciendo el estudio de estos mandamientos. También, dentro del punto 2, es muy importante meditar permanentemente estos mandamientos. El estudio profundo y la meditación permanente nos permite conocer cabalísticamente lo que es estos mandamientos, la esencia de estos mandamientos. Y mientras más conozcamos lo que son, más facilidad vamos a tener para poder vivirlo. Una tercera enseñanza que podemos sacar es que la importancia que le daba Yeshua a los 10 mandamientos nos revela el gran poder de transformación de conciencia que tienen estos elementos cabalísticos. Son como herramientas cabalísticas de un enorme poder para transformar la conciencia.
Y 4, guardar los mandamientos son una de las formas más poderosas de inyectar vida eterna o luz de eternidad al mundo. Lamentablemente, como los 10 mandamientos han sido asociados a la religión, y para mucha gente la religión es algo obsoleto, entonces mucha gente piensa que los 10 mandamientos no tienen nada que aportar en nuestra vida moderna, o que son un código moral anticuado. Entonces, esa es una idea bastante extendida, pero es un grave error que puede costar muy caro al proceso de evolución de la humanidad. Porque cabalísticamente sabemos que los 10 mandamientos son muchísimo más entonces que un código moral. Y para la Kabbalah, ¿por qué son tan poderosos? ¿Dónde está el poder de los 10 mandamientos? ¿Por qué Yeshua llega a decir que siguiendo eso puedes entrar en la vida eterna? ¿Dónde está su poder? Porque los 10 mandamientos son una herramienta privilegiada para desarrollar las energías del árbol de la vida. Todo el camino cabalístico para lograr el despertar de la conciencia y la activación del Mesías interior tiene que ver con el camino espiritual del árbol de la vida. Y los 10 mandamientos son una herramienta fundamental para despertar esas energías. Los 10 mandamientos tienen el poder de disolver las energías negativas o clipot que se depositan en la sefirot, y tienen el poder de activar la luz en cada uno de estos centros de energía. Por lo tanto, guardar los 10 mandamientos es un trabajo cabalístico de muy alto nivel y que tiene un gran impacto en la conciencia, un impacto tan elevado que es capaz entonces de proyectar a la persona a esta dimensión espiritual que se llama la vida eterna, ya encarnado en este mundo. Entonces, cuando uno empieza a mirar los 10 mandamientos como herramientas cabalísticas y ya lo empieza a relacionar, a vincular con cada una de las sefirot, y cuando lo estás estudiando, lo estás meditando, sabes que está pasando una purificación y una activación en cada una de las sefirá, entonces ahí la vivencia de los 10 mandamientos, lo que se llama guardar los 10 mandamientos, se transforma entonces no solamente en una actitud de cierta conducta, sino que junto con eso se transforma en una elevación, grados de luz de tu árbol de la vida. Y finalmente, cuando uno llega a encarnar al máximo los 10 mandamientos, es decir, de tanto vivirlos, de tanto tenerlos asumidos uno en su forma de vida, se ha limpiado todas las clipot y se ha encendido toda la luz del árbol, en ese momento entonces se ha activado la luz del Mesías. Entonces, si uno quisiera decir, bueno, dime cómo en términos prácticos yo puedo despertar a mi Mesías interior, ahí tienes una herramienta pero absolutamente práctica. Guardar los 10 mandamientos es el camino para despertar el Mesías interior. El Mesías interior activo es igual a la vida eterna. Entonces ahí vamos uniendo las distintas ideas como las va manifestando el maestro. Por eso hay como sugerencias que va haciendo la Kabbalah. Dice: mantén siempre presente los 10 mandamientos en tu mente, en tu corazón y en tus actos. No te apartes de ellos para que tengas éxito en todo lo que hagas.
repítelos constantemente en tu mente y con tu palabra, como un mantra, podríamos decir. Tenlos frente a tus ojos para leerlos y contempla sus letras hebreas para absorber su luz. Es decir, lo ideal sería tenerlos tal cual escritos en una hoja, en castellano y en hebreo. Lo leo en castellano y después miro las palabras en hebreo. Los que ya saben leer hebreo lo hacen con las letras hebreas. Pero siempre tenerlo, por ejemplo, cada cierto tiempo, cada tantos minutos, uno lo puede tener frente a su computador, su estación de trabajo, y los lee. Se demora 30 segundos y absorbe la luz de esos mandamientos. Entonces, de manera que la energía de nuestra mente esté permanentemente dentro de esa vibración. Yo soy Jehová, tu Elohim, quien te liberó de la esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No tomarás el nombre de Jehová en vano. Acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No asesinarás. No cometerás adulterio ni fornicación. No robarás. No mentirás. No codiciarás. Guárdalos, como los enseñó Yeshua, el Mashiach, en nombre de Jehová nuestro Elohim. Para vivir en el mundo, sin ser del mundo, hay que ser valiente. Para vivir los 10 mandamientos como Yeshua, hay que ser muy valiente. Hay que estar dispuesto a la burla, al juicio del ego colectivo, a no ser entendido muchas veces, a ser rechazado, incluso a ser perseguido. Por eso dice Jehová: sé valiente y firme. No tengas miedo ni te acobardes, porque Jehová tu Elohim estará contigo, donde quiera que vayas. Ese es un texto muy bonito que le dice Jehová a Yehoshua, a Josué. Está en Yehoshua 1.9, Josué 1.9. ¿Por qué además es tan importante los 10 mandamientos? Porque están directamente relacionados con Shavuot. En Shavuot se entregaron los 10 mandamientos. También en Shavuot se entregó el Espíritu Divino, el Ruach HaKodesh. Entonces vemos 2 intervenciones divinas que son de una magnitud suprema: la entrega de los 10 mandamientos, la entrega del Ruach HaKodesh. Esas 2 ideas se unen ese día de Shavuot. Por eso ese día es una conexión tan poderosa espiritualmente hablando. Podríamos decir que uno recibe la fuerza espiritual del Espíritu, del Ruach HaKodesh, para poder vivir en plenitud los 10 mandamientos. Todo lo que se llama el mandamiento principal o los nuevos mandamientos giran en torno también a esto. Todo gira en torno al núcleo de la Torá, que son los 10 mandamientos. Entonces Yeshua lo que va haciendo es como dar una forma de cómo ir viviendo estas 10 palabras en su sentido más profundo. Pero todo gira en torno a estas 10 enseñanzas. Y eso también me hace pensar en explicar este concepto de, en la Kabbalah nazarena se habla de la Torá de Elohim, de la Torá del Mesías y de la Torá de Yeshua como 3 formas de hablar de lo mismo.
Entonces, cuando se habla de la Torá de Yeshua, por ejemplo, el mandamiento nuevo que se llama, o el mandamiento principal, cuando le preguntan al maestro cuál es, y se habla entonces ahí, por ejemplo, de la Torá del Mesías o la Torá de Yeshua, en el fondo es lo mismo. Recordemos siempre ese concepto, que para esta tradición, Torá de Elohim, Torá de Yeshua o Torá del Mesías son tres maneras de decir lo mismo, en el sentido que toda enseñanza de Yeshua, aunque se le llame nueva, por ejemplo, el nuevo mandamiento, el mandamiento nuevo, etcétera, en el fondo no es nueva. Ese más bien es una forma de llamarlo que le fue agregado por la religión. Pero en realidad lo que hace Yeshua es más que un mandamiento nuevo, es una profundización de cómo realmente se vive la Torá. Él vino a mostrar cómo se vive la Torá realmente de acuerdo a la mente divina. Y se le llama, como dice Marcelo, el mandamiento nuevo, porque hasta ese momento no se había explicado de esa forma. El Mesías va a venir. Hayamos elevado la vibración o no. Lo que va a variar es cómo va a ser la entrada de esa energía al mundo. O muy sufriente para la humanidad, en el sentido de que es una gran luz que entra en un mundo que está muy oscuro, y ahí entonces esa diferencia de vibración hace que la entrada sea muy desarmónica en ese sentido, y eso es lo que se dice que viene con sufrimiento, con mucho rigor, o puede venir, como decía, de una manera muy armónica, si es que encuentra a la humanidad en un estado vibratorio elevado, de alta espiritualidad, trabajando todo el mundo para traer el reino. Ahí entraría de manera muy natural. No se ve todavía mucho que haya un gran movimiento a nivel mundial como de estar preparándonos para traer el reino. Entonces, en ese sentido, el Mesías va a venir igual. Explicaba ayer una enseñanza muy bonita, que es este tiempo de misericordia que tenemos que aprovechar. Cuando Elohim dé la orden y sea el momento ya que venga el Mesías, si la tierra, la humanidad no está en esa conciencia adecuada, bueno, va a venir igual, pero podría ser un poco más caótica. Entonces eso es lo que está profetizado en los textos, por eso se habla de guerras y de crisis y de caos, porque los profetas lo que veían ellos era que la humanidad al parecer no iba a hacer un cambio de conciencia importante. El Padre en su mente desearía que esto se diera de manera armónica. De hecho, por eso cada cierto tiempo enviaba a los profetas para que los profetas le dijeran a los reyes y al pueblo que cambiaran su conciencia. No les iba muy bien a los profetas y terminaron casi todos muertos. Entonces, en ese sentido, siempre la humanidad hemos sido como una humanidad ciega que mata a sus profetas. Por eso entonces está escrito que al final del tiempo va a haber un gran caos. Ahora, siempre está la posibilidad de un cambio, y ahí en donde uno se toma de esa posibilidad y dice, bueno, hagamos un trabajo espiritual importante para que esto pueda darse de manera armónica. Esa es la idea de todos estos trabajos. Si una persona no puede guardar y practicar todos los mandamientos, ¿no podrá elevarse bien espiritualmente? Se puede elevar. Si quiere elevarse al máximo, guarda los 10 mandamientos. Que no significa que si no guarda los 10, no se eleve. Si guarda los 10, tal cual como lo enseñó Yeshua, alcanza el más alto grado de elevación, Mashiach, vida eterna. Si no vive los 10, bueno, alcanza elevación de acuerdo a lo que vaya viviendo.